Quiero disculpar a la computadora por esto que ha ocurrido, y con ello comenzamos con el foro del día de hoy, en que tenemos realmente personajes que le van a dar mucho brillo a la noche de hoy, a tratar este tema tan interesante que a todos nos preocupa tanto. Así que damos por comenzada la sesión. Muy bien, muchas gracias. Voy a presentar primero al doctor Manuel Burga Díaz, que nos honra con su presencia. El doctor Burga ha sido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, historiador, estudió en San Marcos, donde se graduó con una tesis sobre 9 bibliotecas jesuitas en el momento de la expulsión. Luego siguió estudios doctorales en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y se graduó de doctor en la Universidad de la Sorbona en 1973 con una tesis que luego se publicó con el título de La encomienda a la hacienda capitalista. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre temas de historia económica, política y social, para finalmente incursionar en el polémico y misterioso territorio de la historia de las mentalidades. De nuevo en París, escribió su conocido libro Nacimiento de una utopía, recibió luego el Premio Nacional de Historia de Concitec Jorge Basadre en 1989 y después, digamos, sin alejarse de la formación original, a estudiar los difíciles temas y problemas de nuestro atraso en la formación histórica, la historia tal como realmente sucedió y la conciencia histórica que enmascara esas realidades pasadas. El doctor Burga me decía que, bueno, que él no era jurista para hablar del tema de las constituciones, pero precisamente por eso lo hemos invitado, por esos pergaminos como historiador. Doctor Burga, como todos sabemos, son exposiciones de 15 minutos cada uno, para luego tener una ronda final de cierre de 5 minutos. Doctor Burga, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias por la presentación tan generosa. También agradezco a Raúl Ferrero, que nos está escuchando, ahí está presente, para ponernos a prueba aquí con Claudia, historiadores de la historia social o de las mentalidades. Y un tema que, como dice el doctor Raúl Ferrero, preocupa tanto, es decir, las constituciones, y nos preocupa a todos. Los historiadores casi no hemos incursionado en la historia, salvo el maestro Jorge Basadre, ¿no? En un libro que me gustó mucho y nos gustaba mucho, Historia del Derecho, porque él era profesor de Derecho y nunca fue profesor de la Escuela de Historia en San Marcos. Y eso fue un libro que nos despertó muchas curiosidades, ¿no? Entonces, esa es mi breve introducción. Ahora quisiera, en primer lugar, preguntarme, en este tema de la evolución de las constituciones en la historia del Perú, ¿no? Que hemos tenido aproximadamente, contando las más importantes, 12 constituciones, 9 con características propias, dadas en gobiernos, ¿cómo podría decir?, no democráticos, y 3 en asambleas más bien constituyentes o gobiernos democráticos. Eso ya sería como una suerte de gran interrogante, ¿no?, que los historiadores deberían preocuparse en responder, ¿no? También ver qué tanto han cambiado las constituciones. Qué tan importante es la Carta Magna. Como alguna vez me dijo Raúl Ferrero, me dijo, hay que respetar la Carta Magna, cuando era rector de San Marcos, y lo respeté hasta el final. Entonces,
Por lo que digo, notarán un poco de escepticismo respecto a la ley y la vida social y el ordenamiento social a través de la ley y de las constituciones. Pero hace poco volví a un libro de Charles Walker, que de repente no es muy conocido entre los constitucionalistas, que tiene un libro de un periodo 1780 a 1841-40, donde él tiene una conclusión. No me voy a demorar mucho en esa conclusión, pero muestra que con la instalación de la Real Audiencia en el Cusco y con la instalación de la Intendencia, se incrementan los juicios hechos por la población indígena. Y los primeros enjuiciados eran los curacas, y los segundos, los subdelegados, y los terceros, los recaudadores de impuestos, y los cuartos, los militares y sacerdotes. Estoy entrando en el terreno mío, Javiera, Bien, muy bien. la historia, para decir, ¿qué quiero decir con eso, con esas cifras, no? Quiero decir que los indígenas sí conocían la importancia del derecho, sí conocían la importancia del litigio, eran grandes litigantes, y probablemente uno de los mecanismos no legales y visibles que detuvo la instalación de las reformas borbónicas fue la actitud litigante de los indígenas, que se oponían a muchas de las normas, ¿no?, que se establecían en esa... Ya. Entonces, sí creo que es importante el derecho, y lo demuestran los indígenas, porque el marco legal hace que ellos reclamen sus derechos y vayan a los juzgados y pongan a prueba. Además, había un equivalente al defensor del pueblo, que era el protector de indígenas. Ya no es ahora defensor del pueblo, pues protector de indígenas, que era muy importante. Habría que hacer todo un estudio, ¿no, Claudia?, sobre el protector de indígenas. Muy, muy importante. Ahora, digo, las constituciones. En realidad, las constituciones resumen un diálogo o una polémica entre el liberalismo y conservadurismo, así a grandes rasgos. No puedo profundizar más el tema, pero el liberalismo, entendido el liberalismo por la independencia, por la república, por el gobierno representativo, por la igualdad, la fraternidad, la libertad de conciencias. Y entendido el conservadurismo por esas fuerzas que estabilizan el sistema y que se oponen a una desestabilización. Entonces las constituciones van en ese diálogo, ¿no? Yo diría que la del 23 es inspirada en los ideales republicanos, ¿no? Incluso la del 26, 28, pero ya me voy a dar un saltito, ¿no? Hasta la Constitución del 39, que yo recuerdo mucho las conversaciones con Pablo Macera, que no era especialista tampoco en derecho ni en constituciones, pero que sí hablaba mucho con Jorge Basadre. Y Pablo me decía que la Constitución de 1839 es una vergüenza para el país. Nunca me he detenido a preguntar por qué me dijo eso Pablo, pero lo que sí es que muchas de las cosas que se habían ganado con las otras constituciones, como que se vuelven a retomar, ¿no? Entonces, si bien esa constitución no es tan buena, hay la del 56, que estábamos hablando previamente, que consagra la abolición de la esclavitud, que consagra la abolición de la contribución personal de indígenas, y técnicamente se vuelven ilegales, técnicamente, porque la contribución de personal de indígena va a continuar no sé hasta cuándo, ¿no? Sobre todo en las regiones altoandinas. Pero entonces, esta constitución del 56, que se va a derogar y que se instala la constitución del 60, es una época de grandes inquietudes liberales. Como que triunfa, podría decir eso,
estamos con juristas, Claudia, pero sí podría decir eso, que hay una suerte, la segunda generación de liberales, que fue inicialmente estudiada por don Raúl Ferrero Rebagliati, ¿no? Que fue realmente una generación que estuvo detrás de los gobernantes y que propuso muchas de las transformaciones que van, por eso fue duradera la Constitución del 60, que van a ser importantes. Entonces, esta Constitución de 1860 trae una serie de cambios, yo diría de que Bartolomé Herrera no sale ganando, más sale ganando Pedro José Gálvez, más o menos, sí, para decir casi una metáfora, ¿no? Entonces, esta Constitución de 1860, como ya sabemos los historiadores, duró hasta 1920, el oncenio de Leguía. De repente me voy a quedar en el oncenio de Leguía y preguntarme, porque muchos de los que nos escuchan, ¿no? Que están conectados a nuestro diálogo, a este foro, podrán preguntarse, y más bien yo dejo algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué duró tanto la Constitución de 1860? ¿No? El amigo Andújar de San Marcos hizo una tesis doctoral para responder a eso, y no nos dejó convencidos al jurado, ¿no, Carlos? de por qué duró tanto. Duró tanto porque no había ideas jurídicas, duró tanto porque hubo el dominio del Partido Civilista hasta 1919. En todo caso, la Carta Magna, que norma las relaciones de la sociedad, tuvo una larga duración de 60 años, ¿no? Esta es la Constitución más duradera de la historia republicana. Y no sé si la más importante, ni la más perfecta, no sé si fue normativa, no sé si fue semántica, como dicen los especialistas, ¿no? O nominal, no sé cuáles serán exactamente también la diferencia, no sé cómo se podrá definir normativa, nominal, semántica, ¿no? Pero es una Constitución que duró bastante y que permitió que se produjera una evolución bastante importante en los territorios nacionales, ¿no? Como por ejemplo, la expansión de las haciendas, la legalización en los registros públicos de la expansión de las haciendas, bueno, todas las cosas que estudiamos los historiadores, ¿eh? Pero llega a 1920 y se produce el cambio. En 1919, Augusto B. Leguía accede al gobierno y accede a través de una suerte de un golpe pequeño, disimulado, porque había ganado las elecciones, pero acelera para llegar al gobierno. Y se da esta Constitución de 1920, que es bien importante. Yo diría que con la Constitución de 1920 se produce el advenimiento del Perú contemporáneo. Aparece el Perú contemporáneo. En todas sus grandes líneas de convivencia. Esta Constitución, y aquí yo pensaba detenerme en esta Constitución nada más, pero no soy constitucionalista, así que no quiero entrar en aspectos fundamentales de la parte interna de la Constitución. Pero sí puedo decir que la Constitución de 1920 es el resultado de la evolución social, política y económica del Perú entre fines del siglo XIX y 1919. Es decir, primero la crisis de la oligarquía civilista y la crisis de la república, de la república aristocrática, como le decía Basadre. También digo que puede ser muy interesante para estudiantes y para graduados que nos están escuchando, que es la multiplicación de tesis de bachiller y doctorado en San Marcos sobre temas
de derecho indígena, derecho indígena en defensa de los indígenas, defensa de las propiedades comunales, de crítica a las haciendas. No sé cuántas tesis se produjeron entre 1900 y 1919, de diferentes niveles de importancia. Por ejemplo, la tesis de Hildebrando Castro Pozo, ¿no?, que Carlos debe conocer, ¿no es cierto? Hay muchas otras tesis, algunas desconocidas. Los estudios de Roberto Garmendia en el Cusco. Bueno, muchos, y lo que van a desembocar es en la Constitución de 1920. Se produce una suerte en este periodo de 19 años de crisis de la República Aristocrática, de empoderamiento disimulado de los derechos de los pobladores indígenas, se produce una toma de conciencia como la que se produjo a fines del siglo XVI en el periodo colonial, de restitución de los bienes usurpados. En este caso no era tan fácil así hablar de restitución, pero sí algunos partidos políticos después, durante el oncenio, comenzaron a hablar de reforma agraria. El Partido Aprista, por ejemplo, y las posiciones del Partido Socialista, el Partido Comunista, incluso otros partidos, ¿no? Incluso el Partido Reformista anterior hablaban de reforma agraria, que es una forma de restitución, una forma que vemos en la historia del Perú, que se produce cada vez que hay una hiperinflación de la explotación, viene un periodo de restitución que repercute en el derecho y en las formas que adquieren la Carta Magna, que es 1920, enero de 1920, la aprobación de la Constitución, en la época del gobierno de Augusto B. Leguía, llamado el Gobierno de la Patria Nueva. Entonces, tengo unos minutitos todavía, ¿no es cierto? 5, 2, ya no voy a llegar hasta las... ¿Por qué es importante esta Constitución? Bueno, esta Constitución es importante, digamos, por el reconocimiento de la propiedad indígena, por el reconocimiento de los derechos indígenas, yo diría incluso por el reconocimiento de la ciudadanía de las poblaciones indígenas, que eso es fundamental y que fue muy percibido, porque si la Constitución es aprobada en enero del 20, en enero del 20 comienzan las insurrecciones indígenas en el sur peruano, en Puno, Cusco, en Moquegua, Tacna, y se van a prolongar hasta el 23, y pidiendo el respeto a las nuevas normas establecidas. Los pobladores del Cusco, de muchas comunidades, se levantaban al grito de «Vive el Huiracocha», y el Huiracocha era Augusto B. Leguía. Es decir, hay cosas que forman parte de las mentalidades, como dijo el doctor de Belaunde, que son bien enigmáticas a estudiar, ¿no? Los imaginarios de las mentalidades, ¿son cosas reales o son cosas que viven en las personas? Yo diría que viven en las prácticas de las personas, y las prácticas de las personas era exigir mayor derecho, restitución de tierras. Y el gobierno de Augusto B. Leguía reacciona creando la Oficina del Trabajo y creando la Oficina de Asuntos Indígenas. Y en la Oficina de Asuntos Indígenas pone justamente a uno de los estudiosos sanmarquinos, Hildebrando Castro Pozo, como director. Él acoge todas las solicitudes de usurpación de tierras, y gran parte de las comunidades, de las grandes haciendas cusqueñas, puneñas, ayacuchanas, terminan, ¿no?, con expedientes judiciales por usurpación de tierras. Entonces la Constitución tiene un efecto extraordinario, diría yo. Tiene un efecto tan grande que de alguna manera traduce la crisis de la oligarquía y pone al Perú en la recta que nos lleva a la actualidad de construcción de una ciudadanía universal. No he querido hacer un elogio a Augusto B. Leguía, sino a la concurrencia de muchas fuerzas que conducen
a la elaboración de una nueva constitución. Yo creo que casi en todos los casos, a veces hay gobernantes que quieren hacer su propia constitución, pero en muchos de los casos las constituciones son la concurrencia de fuerzas sociales que demandan derechos y demandan respeto a los derechos individuales, a los derechos de las personas. Bueno, ese es mi elogio a la Constitución, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Burga. Muy, muy interesante. Ahora cedo la palabra a la doctora Claudia Rosas Lauro. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Florencia y licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades, directora de la Maestría de Historia y forma parte del comité directivo del doctorado en Historia. Es miembro del número de la Academia Nacional de Historia del Perú y ha publicado múltiples libros y trabajos. Sus últimos volúmenes editados son Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú, desde la vida de los protagonistas, esto en el año 2021, y Mujeres de armas tomar, la participación femenina de las guerras, en las guerras del Perú republicano, también en 2021. Gracias con ustedes, la doctora Rosas, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias al doctor Raúl Ferrero, presidente de la Academia Peruana de Derecho, y al doctor Javier de Belaunde, vicepresidente, por la invitación a participar en esta mesa con distinguidos colegas y amigos como son los doctores Manuel Burga y Carlos Ramos. El tema propuesto es bastante amplio y quería partir de lo que he estado reflexionando a raíz del dictado de una parte del curso de Historia Constitucional Crítica de los Derechos Fundamentales en la Facultad de Derecho de la PUC, y un texto que escribí a pedido del Instituto Belisario Domínguez del Senado de México. Y voy a ir en la línea de lo que ha planteado Manuel Burga, que es no tanto detenerme en el texto mismo constitucional, que creo que es un campo que bien conocen los constitucionalistas y Carlos Ramos, a quien he tenido el gusto de presentar su libro sobre historia de las constituciones, sino más bien a aquello que rodea las constituciones, que creo que me parece importante prestar atención. Ahora, hemos tenido en el Perú 12 hasta 13 constituciones importantes. En los estudios actuales se considera la Constitución de Cádiz de 1812, incluso antes de ser una república independiente, fue una constitución que también regía para este territorio. Luego la primera, en sentido estricto, en medio de las guerras de independencia, que es la de 1823, que establece que el Perú es una república. Luego la bolivariana de 1826, hemos tenido la de 1828 con José de la Mar, ya cuando han concluido las guerras de independencia. Luego la de 1836 que establece la Confederación Peruano-Boliviana, la de 1839 con Gamarra, la que se hizo mención. Luego en el periodo del auge guanero con Castilla, 2 constituciones. La de 1860 fue la que tuvo más larga duración hasta 1920, con este momento en que durante la guerra con España tenemos la Constitución de 1867, pero yo me voy a detener más bien en las constituciones recientes, la de 1933, 1979 y 1993. ¿Y por qué esto? Así como Manuel Burga nos ha hablado del tema de la población indígena, yo me voy a centrar en un aspecto que es la participación femenina
y el tema del sufragio, la democracia, y cómo eso se plasmó en estas constituciones. Porque lo que quiero mostrar es precisamente todo aquello que va a rodear una constitución, y actualmente que se está debatiendo el hecho de hacer una nueva constitución, creo que hay que meditar sobre estos aspectos porque no se pueden hacer constituciones express, ¿no? Entonces, creo que un hito importante en el camino hacia la igualdad en el mundo, así como ha hablado Manuel de la población indígena, quiero hablar también de las mujeres y del sufragio femenino. ¿Por qué? Porque creo que hay que ver que no solo se trató de una ley que se dio por el presidente o el gobierno de turno, como ha sido enfocado por la historiografía tradicional, sino que también y principalmente se debió a la participación de la sociedad y de las propias mujeres, hecho que fue clave en el logro del derecho a voto. Entonces, ¿qué sucede? Esta perspectiva de análisis nos permite visibilizar cómo las mujeres, en este caso, fueron sujetos históricos que no van a esperar de forma pasiva el reconocimiento de sus derechos, sino que desde diferentes medios como la educación, la palabra escrita, el ejercicio profesional, el activismo, entre otros, van a contribuir a que se dieran cambios decisivos como la ampliación de la base electoral. En este sentido, varias generaciones de mujeres van a dar un valioso aporte a la construcción de la ciudadanía, la igualdad y la democracia en el Perú del siglo XX, que es lo que se va a plasmar en estas constituciones. Ahora, en términos de sufragio, es verdad que los estudios que han abordado esta temática, como el de Cristóbal Aljovín y Sinesio López, el volumen de Gabriela Chiaramonti, o recientemente el de Raúl Chanamé, por citar 3 casos representativos, muestran algunos de ellos como más bien en el siglo XIX la base del sufragio y de participación ciudadana era más grande, y que más bien a fines del siglo XIX hay un cambio, un viraje en 1895 que va a modificar esto y más bien va a restringir aún más. Pero al margen de esto, yo me quería centrar más bien en los estudios como los de Rosida Aguilar, Carlota Casalini y Karen Pulsen recientemente, que muestran el tema del sufragio femenino y cómo se llega al sufragio universal, que me parece que es un elemento clave en el contexto actual, que es entender las constituciones por un lado, pero vinculadas a lo que va a ser la democracia, el gobierno representativo y el sufragio, que son los elementos que van a estar presentes desde la fundación del Perú como república, ¿no? Sumado a otros elementos como la opinión pública, ¿no? Pero que no vamos a enfocar directamente aquí. Entonces, en este sentido, creo que hay que entender que la Constitución del voto de las mujeres fue un proceso histórico de larga duración y de carácter progresivo que tuvo coyunturas políticas significativas como las del oncenio de Leguía entre 1919 y 30, en que se avanzó en las demandas de participación femenina, cuando sobre todo se va a dar la ley del voto de las mujeres en las elecciones municipales en 1933 durante el gobierno de Sánchez Cerro. Y posteriormente el otro momento es el ochenio de Odería de 1948 a 56, cuando se va a dar la ley del sufragio femenino en 1955. Paradójicamente, y esto es algo que habría que profundizar más, este proceso de democratización, y esto coincide con lo que decía Manuel Burga para Leguía sobre la población indígena, se dio en momentos de gobiernos dictatoriales o autoritarios como los que acabo de mencionar. Entonces, este es un elemento, el contexto político, pero no podemos quedarnos solo en eso.
En el Perú, la aparición de la corriente sufragista se enmarcó en un escenario mundial de transformaciones que se dieron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, en que van a empezar las luchas por el derecho al voto femenino por todo el occidente. Entonces, esos derechos se dieron en Nueva Zelanda en 1893, después Australia, Finlandia, Noruega, a inicios del 20, y esto va a abrir todo un ciclo de luchas que se amplió e intensificó luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto nos permite comprender cómo se trató de un cambio que se fue produciendo en un contexto más amplio. Luego en Inglaterra, en el 17, Alemania, la Unión Soviética, Canadá. En el caso de América Latina y Central, tenemos también toda una serie de fechas que no voy a mencionar ahora porque no hay tiempo, donde el Perú resulta siendo uno de los últimos países en 1955, lo cual a su vez se explica por la coyuntura crítica en que se debate directamente el tema y que es justamente la década del 30 cuando se da la confrontación entre Sánchez Cerro, los militares, el APRA, y es un momento de gran inestabilidad política para el país que va a cerrar el debate solo con el voto en las municipales y no se va a poder incluir ni siquiera el voto censitario, porque algunos planteaban el censitario, otros van a plantear otra postura, pero las circunstancias políticas, por eso creo que también las leyes deben pensarse en el contexto en que se dan, ¿no? Y lo digo porque ahora estamos todavía en un ambiente de gran polarización política, ¿no? Y entonces, bueno, hay que pensar también en ese elemento, ¿no? Esto también nos lleva a otra reflexión. Si era realmente inevitable que se diera la ley de sufragio femenino en el Perú, pues frente a un escenario internacional así, además de las demandas hechas en el propio país, claro, por un lado hay este elemento que está pesando, ¿no? Todos ellos van a ser indicadores de que eventualmente esa ley, tarde o temprano, iba a ser promulgada. Pero bueno, no es tan simple, porque ahí viene también el elemento político, ¿no? De la figura de Odríaz, si buscaba ganar popularidad y legitimar su desprestigiado régimen a través de esta ley, que es otra de las teorías que se baraja y que no deja de ser cierta, pero que no se opone a lo otro que mencionaba anteriormente. Entonces, claro, voy a sintetizar, todo esto tiene una historia detrás que no podemos dejar de ver. Por eso es importante la perspectiva histórica en el tratamiento de este tipo de temas, porque esta búsqueda de derechos no empezó en la década del 30, ni siquiera en el 50, sino que tiene que ver con la Guerra del Pacífico, el desastre que genera, la gran reflexión que va a surgir en el país, y dentro de eso las mujeres, toda esta generación de las ilustradas, ¿no? Con Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Lastenia Larriba, posteriormente María Jesús Alvarado, y una lista larga, ¿no? Son la Aurora Cáceres, que van a cambiar su visión, es decir, dar una visión sobre la integración de las mujeres y de los indios al escenario nacional. Entonces, es una reflexión de larga data, es decir, no surge de la noche a la mañana. Entonces, claro, la conclusión de este proceso, que además luego vienen las sufragistas, que esas más combativas van a luchar por estos derechos, va a concluir en 1955, y en las elecciones del 56 las mujeres pueden votar, pero sucesivos gobiernos dictatoriales con breves primaveras democráticas, junto con el hecho de que aún no se daba el derecho a voto en los analfabetos,
y la mayoría de ellos eran mujeres, va a llevar a que en sentido estricto, si lo pensamos, todas las mujeres realmente van a poder votar en el Perú en las elecciones de 1980, es decir, ayer. Es decir, fue recién con el fin del gobierno de las Fuerzas Armadas en el 80, la convocatoria a elecciones por Morales Bermúdez, la vuelta a la democracia y la Constitución de 1979 que todas las mujeres tienen derecho a votar, incluso aquellas que no sabían leer ni escribir. Además es un hito para el Perú porque es el sufragio universal, ¿no? Hay hombres y mujeres analfabetos, ¿no? Entonces, fíjense que se debió esperar más de 2 décadas para que las analfabetas se incorporaran al cuerpo electoral. Por eso, Violeta Bermúdez, en el libro dedicado a esta temática, identifica varios hitos, 5, de la protección constitucional de la igualdad política. El primero que mencioné del voto municipal sancionado por la Constitución del 33, hecha en un contexto de suma polarización, ley marcial, no voy a explicar eso aquí. El segundo, la ciudadanía de las mujeres en la reforma constitucional, porque eso fue una reforma en 1955, y en la Constitución del 79 y luego la del 93, el voto universal y la igualdad y no discriminación de la mujer, ¿no? Bueno, hay 2 hitos más, pero no vamos a entrar en eso, es decir, como que los derechos sí, digamos, es algo que va a continuar en la discusión. Ahora, ¿qué explica esta tardía? No es solamente el contexto político, ¿no? Sino también la vieja idea, que la podemos remontar a la antigüedad clásica, anclada en tradiciones que subordinaban a las mujeres y que las excluían de la esfera pública y política. Ahora, obviamente existieron también tradiciones que confirieron poder a las mujeres, ¿no? Y ambas tradiciones convivieron y formaron parte de los orígenes de la cultura occidental. Esto está ampliamente estudiado, ¿no? Pero este elemento, ¿no?, de larga duración lleva pues a que se dé una resistencia a esta participación, y eso se puede visualizar, voy sintetizando, un poco una explicación larga. Esto va a generar pues una resistencia, y ahí entramos también al nivel de la sociedad y no solo de las estructuras sociales, sino de las mentalidades, ¿no? Es decir, cuando vemos los debates parlamentarios de la década del 30 y de la década del 50, cuando se debatió el tema, ¿cuáles fueron los argumentos en contra? Eso es interesantísimo, ¿no? Los argumentos en contra tenían que ver precisamente con la idea de la subordinación femenina, la idea del rol de las mujeres a partir de su naturaleza, la contradicción entre participación pública y política y la naturaleza femenina centrada en el hogar, el matrimonio y la maternidad, o también su propensión al catolicismo, al conservadurismo, incluso en el 50 la falta de educación, ¿no? Entonces, por eso es que incluso se discutió en otorgar el voto calificado restringido. Entonces, esta resistencia se debió también a ese tipo de elementos. Entonces, aquí estoy tratando de centrar la reflexión en que también lo que rodea un texto constitucional tiene que ver con una serie de elementos y condicionantes que no solamente se centran en cuestiones de tipo político y partidario o ideológico. Evidentemente eso está en primer nivel del debate a nivel de los organismos del gobierno, pero también tiene que tomar en cuenta estos otros elementos. Es decir, creo que con este ejemplo lo que he querido mostrar es que
a través de esta visión es que puede servir como correctivo de una historia solo hecha desde arriba, desde aquellos que hacen las leyes y las constituciones, que debe integrar también los procesos sociales y las demandas de la gente, la búsqueda por sus derechos, ¿no?, que en este caso son derechos colectivos. La mirada no solo centrada en el texto constitucional, pues hay que mirar también desde abajo y estudiar el contexto social, cultural, mental. Y este ejemplo lo que ha buscado es introducirnos a esa mirada en que el texto constitucional como una carta magna también es producto de estos elementos, y debo agregar también, como mencioné en la explicación, del contexto no solo nacional, porque no solo nos podemos mirar el ombligo, sino de un contexto mundial, global, regional, que permita entender también este tipo de cambios, transformaciones. Creo que ya, sí, me parece que sí, ya me he pasado unos minutos del tiempo establecido, pero quería enfocar este aspecto porque creo que nos vincula lo que son las elecciones con las constituciones, la ciudadanía, el gobierno representativo, que es lo que se da en las elecciones, es decir, y un concepto de nación que sea inclusiva. Entonces, ¿cómo las constituciones pueden reflejar o no reflejar también este tipo de procesos? Me parece que desde un punto de vista histórico es importante tomarlo en consideración. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy interesante esta visión integradora. Ahora le voy a hacer la palabra al doctor Carlos Ramos Núñez. El doctor Carlos Ramos es magistrado actualmente del Tribunal Constitucional, jurista, escritor e historiador del derecho, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de otras prestigiosas universidades. Es miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, también de la Academia Nacional de Historia del Perú, miembro corresponsal de la Real Academia de Historia de Madrid y de la Academia de Ciencias Sociales de Argentina. Ha sido subdirector del Instituto Ribagüero, Visiting Scholar de la Universidad de Berkeley, de California, Estados Unidos, profesor del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Max Planck de Historia del Derecho en Frankfurt, Alemania, autor de numerosos libros, entre los que destaca la colección de 11 volúmenes de Historia del Derecho Civil Peruano, por el cual recibió el Premio Internacional Ricardo Sorraquín Becú y recientemente el Premio Manuel Bustamante de la Fuente. Cofundador de diversas revistas, entre ellas El Diálogo de la Jurisprudencia y las Crónicas de Historia del Derecho y la Revista Peruana de Derecho. Con ustedes dejo al doctor Ramos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Academia Peruana del Derecho y gracias a mis colegas Manuel Burga y Claudia Rosas por sus estupendas disertaciones. Gracias también a Raúl Ferrero, aquí presente, ¿no es cierto?, por esta invitación por parte de la Academia, y a Javier de Belaunde por esa magnífica, digamos, colaboración en cuanto al diálogo que nosotros estamos entablando, ¿no? Bueno, yo quisiera retomar o empezar mi conferencia precisamente a partir de los dos elementos que mis colegas ofrecieron, ¿no? Por un lado, Manuel Burga, situándose hacia los años 20,
en cuanto a este fenómeno que no solamente fue sociológico o literario, sino que yo diría que fue cultural y social en general, que es la reivindicación del indio, ¿no? Es decir, un fenómeno que puede verse tanto en las tesis universitarias, en las obras de literatura y en los manuales de derecho, efectivamente, en los manuales, en las tesis de derecho. En uno de mis volúmenes de historia del derecho civil, creo que es el quinto, precisamente el quinto volumen 2, hay un capítulo sobre indigenismo jurídico que en buena cuenta se trata de una suerte de recuento, ¿no? De los libros, de las tesis que se publicaban en San Marcos, no solamente a favor del indio, a veces en contra del indio, pero que sin embargo situaban al indio en el centro del debate, ¿no? Situación que era en verdad obviada íntegramente en el siglo XIX, ¿no? Salvo episódicamente. Miren, por ejemplo, el Código Civil de Santa Cruz de 1836 solamente se ocupa del indio una vez para hablar del testamento indígena, ¿no? Que como en el Código Civil boliviano de 1831 de Santa Cruz, donde fue tomado, donde simplemente lo que se trata es de establecer medidas menos exigentes, menos formalistas, ¿no? Menos solemnes para el otorgamiento del testamento indígena. El Código Civil de 1852, por otro lado, ¿no? Simplemente se ocupa del indio para ocuparse de la conformación del Consejo de Familia en determinadas situaciones. Es decir, es un personaje ausente. Y es un personaje ausente, no en un país pues como Suiza, ¿no es cierto?, como Suecia, es un país ausente en nada menos que en el Perú, ¿no?, donde su presencia no solamente es protagónica, es esencial, ¿no?, sino es vertebral, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que, como observa Manuel Burga, no solamente se da, digamos, en el plano de las ciencias sociales, en el plano educativo, en el plano literario, sino que yo diría que cubre las distintas áreas del saber y de la cultura, ¿no? Es decir, el derecho no podía ser en ese sentido una excepción. Ahora, hay distintas clases de normas, ¿no? Desde aquellas normas que podríamos llamar de menor rango, ¿no es cierto?, de carácter administrativo, de carácter policial, pero que sin embargo tienen una importancia enorme, ¿no? No olvidemos que la importancia del constitucionalismo es más bien reciente. Honorato de Balzac, el famoso escritor francés, decía que la Constitución de Francia era el Código Civil. Es decir, esta importancia que nosotros damos a la Constitución ahora, ¿no es cierto?, como una norma de primer nivel y que antecede, que precede a otras, tiene también una construcción histórica, tiene también una construcción cultural. Y la verdad que no se remonte hace mucho tiempo. Podríamos decir de que la importancia del constitucionalismo tiene que ver, digamos, en gran medida con la inclusión del Perú en este sistema interamericano de justicia, ¿no? Con la aparición de corrientes que han hecho del constitucionalismo algo vivo, ¿no? Que no es simplemente una declaratoria de principios que debe de cumplirse a largo plazo, ¿no? Han tenido que ocurrir una serie de cambios para que el constitucionalismo resulte siendo importante. Entonces, no debe de llamarnos la atención que de pronto normas, simplemente de carácter reglamentario, de pronto tuvieran que regular una actividad tan importante desde el punto de vista social, como por ejemplo, el yanaconaje de un lado, por darles un tema que conoce muy bien Manuel, o esta terrible figura del enganche, ¿no? Que, bueno, que movilizaba la economía del país de la costa a la selva, ¿no? Las obras, las grandes haciendas recurrían al sistema de yanaconaje para proveerse de mano de obra. Las minas de la sierra hacían exactamente lo propio. La novela
de César Vallejo, tuxteno, que en un momento determinado hubiera sido mejor quizás, iba a titularse Código Civil, ¿no? Es decir, que con gran dramatismo y con mucha información trata de la barbarización, de la degradación de un pueblo selvático para que trabaje una mina de oro en la sierra cusqueña, ¿no? Y lo mismo, ¿no es cierto? El trabajo de Vargas Llosa, ¿no? Sobre este famoso irlandés, ¿no? El sueño de Celta, ¿no? Que, mm, que retrata todo un conjunto de medios administrativos, policiales, que estaban orientados, por supuesto, a movilizar a la población indígena. Miren, eso no tenía carácter constitucional, pero que sin embargo sí, tenía que ver, ¿no? Terriblemente con los derechos humanos, con la violación de los derechos humanos. Y con todo, sobre todo en el caso, bueno, el caso Chinero, ocurrió una protesta internacional sumamente grande, más adelante con motivo ya del enganche en las tierras del trapecio amazónico, del mismo modo, ¿no? Con intervención de gobiernos extranjeros, ¿no? De la prensa, en fin, de todo un movimiento internacional en ese momento que ponía los puntos sobre las IES, ¿no? De alguna manera, ante los abusos de Arana y otros grandes jerarcas de la explotación del caucho en el Perú. Bueno, la Constitución también, ¿no? No puede negarse eso, ¿no? La Constitución de 1920, ¿no? Joaquín Capello, de alguna manera humanistas como Javier Prado, Mariano H. Cornejo, ¿no? También contribuyeron con una cuota de arena, de algún modo, en esta Constitución. El presidente Paniagua negaba que el constitucionalismo social hubiera empezado con la Constitución de 1920, ¿no? Él tenía en ese momento, digamos, una posición seguramente influida por su rechazo al fujimorismo, bueno, en el sentido de que la Constitución de en esa época se comparaban, ¿se acordarán ustedes? Trabajos de Pedro Planas y otros que vinculaban al fujimorismo con Leguía, ¿no? Entonces, se decía, no, la Constitución de 1920 no puede ser la primera constitución social, ¿no? Es decir, fue la primera que reconoció estatuto legal a las comunidades indígenas, ¿no? Que se preocupó de la educación indígena, es decir, que trajo normas orientadas en ese sentido, que incluso, como recordaba Manuel, establecía, ¿no? Una administración en el interior del Ministerio de Trabajo, con Hildebrando Castro Pozo, indiferentemente de pronto a las intenciones oportunistas o no que el régimen tuviera. Bueno, Valentín Paniagua decía que no podía considerarse que era una constitución social a un régimen que había dictado esta constitución, pero que sin embargo al mismo tiempo, por ejemplo, había puesto en vigencia la conscripción vial, ¿no? Para que los indígenas gratuitamente pudieran trabajar en el tendido de carreteras, ¿no? O que pusiera en vigencia, dictar una ley de vagancia, ¿no? Incluyéndola dentro del Código Penal para que indígenas indocumentados, sin vivienda, sin trabajo, pudieran trabajar también gratuitamente, ¿no? Bajo pena de cárcel, ¿no? En estas condiciones. Entonces, bueno, era como una especie de consagración que se hace con una mano de derechos, ¿no? Que terminaban siendo positivizados en una norma, pero con otra mano se borraba lo hecho con estas normas de conscripción vial, vagancia, norma de vagancia que fue derogada, una de las pocas cosas que hizo bueno, bien Alan García en su primer gobierno, ¿no? Junto con la derogación del papel sellado, ustedes quizás recuerden esa faceta. Bueno, ahora bien, el indio en el siglo XIX, es decir, no tiene una prohibición
de participar en el sufragio. Es decir, hay normas que son bastante confusas, valgan verdades. ¿Por qué? Porque parten de un lado, ¿no es cierto?, de un criterio que es el criterio de John Locke, ¿no? De establecer que el propietario o el rentista, ¿no es cierto?, el dueño de un oficio son los electores, ¿no? Es decir, eso más o menos esa es la línea general. Pero hay también, digamos, una línea práctica, ¿no? Y que Basadre en varios trabajos, en su propia historia de la República, lo ha mencionado, ¿no? Estaba también el interés de los hacendados, ¿no es cierto?, por servirse de esa mano de obra, de esos trabajadores indígenas para que sean electores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el Partido Civil, el Partido Constitucional, un poquito más adelante, el partido de Piérola, ¿no? Tenían entre sus representantes electorales a estos hacendados, principalmente en la sierra. Entonces, bueno, la fuerza electoral de estos hacendados eran precisamente los indígenas, ¿no? No tiene que verse ahí necesariamente una suerte de reconocimiento a la condición del ciudadano, ¿no es cierto?, de estos indígenas. Hay un aprovechamiento, ¿no? Porque a la vez que se les permite votar, ¿no?, por ellos, naturalmente, a partir de ciertas reglas, bueno, impuestas a través de látigo y alcohol, ¿no es cierto?, que tengan el control de lo que llamaríamos el botín electoral, ¿no? También hay un desprecio, ¿no es cierto?, abierto, expreso, ¿no?, manifiesto a su condición cultural, a su condición racial, ¿no? Y que bueno, recién, yo diría, me lo ha mencionado también Claudia, a fines del siglo XIX, como que empieza este asunto, ¿no es cierto?, a aclararse mejor, ¿no? Y hay un conjunto de normas, ¿no es cierto?, donde se regulan estos asuntos, el país tiene que civilizarse de alguna manera, son normas que además no son constitucionales, ¿ah?, sino que tienen un carácter legal, ¿no?, de alguna manera. Estos problemas nos han acompañado prácticamente hasta la Constitución de 1979. Fue la Constitución de 1979 un parteaguas bastante interesante. Por ejemplo, ¿qué hace? Por un lado, reconoce el sufragio universal, ¿no es cierto?, incluyendo aquellas mujeres analfabetas que no estaban incluidas en la norma del año 55. ¿No? Otro detalle también importante, porque irradia sus efectos en el campo del derecho privado, ¿no? Por ejemplo, la herencia entre los hijos ilegítimos y los legítimos, entonces se unifica, todos reciben la misma herencia, ¿no es cierto? Antes no ocurría eso. Es decir, la desaparición de esa diferencia que queda en el Código Civil como hijos matrimoniales, extramatrimoniales, bueno, de carácter descriptivo, salvo tratándose de los hijos alimentistas, que es todavía un problema que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Bueno, menos mal, existe la prueba de ADN que de alguna manera puede mejorar la condición de los hijos, pero en realidad si no están reconocidos, su condición es bastante aminorada, bastante dramática. Y bueno, pues este texto, yo diría que la Constitución de 1979 recién establece en el Perú tardíamente una serie de derechos. Ojo, estamos hablando de una Constitución del siglo XX, pero que sin embargo reconoce todos estos derechos de una manera tardía, ¿no? Cuando probablemente en países como México, en fin, estos derechos ya habrían sido reconocidos, por ejemplo, la Constitución de Querétaro en 1917, hacia los años 20, entonces es un reconocimiento sumamente tardío, ¿no? En cuanto a los derechos de la mujer, ¿no? Que bien
explicó nuestra amiga Claudia, bueno, la situación también se da en esos términos, ¿no? Es decir, el debate del año 32, 31, con la participación de Víctor Andrés Belaúnde, es fascinante. Un hombre conservador, ¿no es cierto?, por los cuatro costados, ¿no?, profundamente católico, resultó siendo hasta bandera de los derechos electorales de la mujer. Es decir, no, al contrario, habían algunas propuestas, por ejemplo, de ciertos grupos que podríamos llamar progresistas, que incluso proponían el sufragio familiar, ¿no es cierto?, para que sea el jefe de familia, naturalmente el hombre, el que votara, ¿no? Y sabemos la posición del APRA, ¿no?, que se opuso tenazmente, ¿no es cierto?, porque pensaba que las mujeres sin estudios, ¿no?, bueno, las mujeres en general podían fácilmente ser engatusadas por sus maridos e influir, ¿no? No hubo elecciones municipales, como bien sabemos, había que esperar a las elecciones generales y a la ley que en ese momento oportunistamente dio Odría, ¿no? Pero también el tema de la participación de la mujer numéricamente era muy baja, ¿no? Es decir, muy baja. Y no veo una fotografía, una escena en un restaurante de Miraflores de jerarcas, ¿no?, de altos jefes, digamos, del movimiento de Evo Morales y otros dirigentes locales de Perú Libre, y lo que me llama la atención de la fotografía es que no veo ni una sola mujer, ¿no es cierto?, en pleno siglo XXI, hacia el año 2021, ¿no? Y lo mismo en la conformación. Sí. Voy a cometer la mala crianza terrible de interrumpirte para rogarte que vayas concluyendo. Bueno, entonces, decía yo de que los problemas que hemos visto antes también los vemos hasta cierto punto ahora, ¿no? Es decir, están en la escena social y están también, sin duda, en el panorama legislativo, ¿no? Es tarea cotidiana de administrados y de jueces tratar de establecer un sistema de igualdad en un terreno, por supuesto, en el marco de una dignidad humana, ¿no? Eso de mi parte, mi querido Javier. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora a tener la ronda de 5 minutos cada uno. Quisiera dejar sembrada una pregunta, no necesariamente me la deben responder, ¿no? ¿Qué lecciones se pueden extraer de la historia de las constituciones de cara a nuestra coyuntura actual, donde algunos grupos buscan una reforma significativa de la Constitución o inclusive ir hacia una asamblea constituyente? ¿Qué lecciones podemos extraer de esa historia de las constituciones? Eso lo dejo sobre la mesa simplemente. Le cedo la palabra al doctor Burga por 5 minutos. Muchas gracias. ¿Qué lecciones? Lo voy a dejar un poquito para el final, porque me parece bien importante, ¿no? Porque los que nos están escuchando, están conectados, dirán, ¿qué lecciones sacamos de la historia? Entonces, quiero solamente completar algunas cositas que la erudición de Carlos Ramos ha dejado. Es cierto, el indigenismo es un movimiento social, político, económico y cultural. Cultural muy vasto. Por ejemplo, en la parte política, la creación de asociaciones como la Asociación Proindígena de Joaquín Capello, de Dora Mayer, de Pedro Zulén, fue muy importante, como un peldaño dentro de la Universidad de San Marcos. Y como consecuencia de todo este movimiento académico y cultural. Pero también
la Asociación Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, que apareció de manera más, con ideas más políticas, y el Patronato Pro Indígena de Leguía. Pero no es eso solamente, ¿eh? La música la música indígena llamada pentatónica fue retomada por Daniel Alomía Robles, un huanuqueño, que en 1915 presenta esto del Cóndor Pasa. Y el Cóndor Pasa es una suerte de melodía, de armonías que provienen de la cultura popular indígena y que se dice de la época inca, pero que es una pieza dramática para presentar la desgracia que produce la minería en el sur peruano. Pero hay más, ¿no? Carlos, ya lo dejo a Carlos, porque Carlos conoce todo este tema, ¿no? Que es fascinante. Yo creo que los artistas se adelantaron a los políticos. Y una de las cosas que se dice, que se le critica a Mariátegui, es que no se preocupó tanto de la música, y más sí del arte, porque fue cercano a Sabogal. Bueno, ese es todo un gran tema. Pero yo diría, ¿qué lecciones nos dejan las constituciones? Para responder a la pregunta de Javiera, yo diría, hacer lo que es necesario hacer para el desarrollo del país. Es muy general eso, ¿no es cierto? Pero no hacer lo que hizo la Constitución de 1933. La Constitución de 1933 consagró el retorno de la oligarquía al poder y prohibió que los partidos como el APRA y como las diversas izquierdas, ¿no?, por ser internacionales, los excluyeran por un artículo de la Constitución, el 46. Cuando Luis Antonio Eguiguren ganó las elecciones del 35 para el 36, le aplicaron ese argumento y lo descalificaron. Y siguió Óscar R. Benavides como presidente. Eso, por ejemplo, eso quita la credibilidad de las constituciones. La Constitución fue hecha por un retorno de la oligarquía, ¿no? Hay un historiador británico que no es muy conocido, Dennis Gilbert, no sé si lo conoce, Carlos, que está jubilado, Denis ya, bueno, pero escribió algo así sobre la oligarquía peruana, ¿no? Que dice que una de las oligarquías más duraderas en América Latina ha sido la peruana, que duró desde la época del civilismo hasta el 1968 de reforma agraria, con una interrupción, el oncenio de Leguía. Eso no expreso mi simpatía por Leguía, pero no hago lo de Carlos de Alzamora. ¿Sí? ¿Conocen a Carlos de Alzamora? Sí, claro. El autor de la biografía del libro. Sí, que es un libro muy bonito, o de su hija que ya falleció en el 2009, de Leguía, que escribió muchas cosas interesantes, pero no, aparte de eso digo, ¿qué lecciones? No hacer lo de la Constitución de 1933, hacer lo de la Constitución de 1979. La Constitución de 1979, el debate en la Constituyente, las actas del debate de la Constituyente, me gustaría que lo lean, ¿ah? Carlos, por favor, lee las intervenciones del PPC, ¿no? Cuando sostienen que no se le debe dar el voto a los analfabetos, porque forman parte de un mundo cultural diferente, de una lengua diferente, y de un pensamiento diferente. No, es decir, en 1979, el PPC no conocía la palabra ciudadano. ¿Te das cuenta? La categoría ciudadana. Yo creo que gran parte de la promesa republicana de la cual hablaba Basadre es esta, la construcción de una ciudadanía universal, una ciudadanía completa. Y quiero terminar con, sí, tengo un minutitito, de la señora Luzmila Chiricente. La señora Luzmila Chiricente es una líder asháninca, que lo invitamos en el lugar de la memoria a hacer un recorrido para que ella presente
en los años de la violencia y cómo a ella, a la familia ayánica la afectaron, ¿no? De todos los lados. Y la señora, le pregunté, señora, ¿cuál es su sueño para el futuro? Que nosotros, ayánica, seamos como el resto de peruanos, ciudadanos. Ese debe ser el sueño de las constituciones. Universalizar la ciudadanía en el país. Una ciudadanía completa, cabal y real. Gracias. Muchas gracias, doctor Burga. Doctora Rosas. Y yo quería, antes de responder a la pregunta, referirme a un aspecto que me parece importante considerar. Y es que históricamente muchas de las constituciones que hemos mencionado los tres oradores tuvieron la intención de refundar el país, es decir, el Estado-Nación. Entonces, detrás de la idea de hacer una nueva constitución, aparte de los intereses políticos, partidistas, los proyectos que hay detrás, también hay que ver esa dimensión que es muy característica también de la etapa del 19 caudillista, pero también en el 20, de querer refundar, porque se supone que la Constitución encarna las reglas de juego. Y dentro, además de nuestra tradición, que viene de la etapa virreinal, el tema de la ley era sumamente importante, ¿no? No es, el nuestro es un modelo donde se han ido sucediendo constituciones, y si pensamos, creo que tenemos que poner en cuestión esta idea de que en cada constitución tenemos que refundar la nación, o el Estado-nación. ¿Por qué? Porque yendo a lo que preguntaba, me parece que tenemos que tener muy claro que no se pueden hacer constituciones express, ¿no? Es realmente inquietante las modificaciones constitucionales que en tiempo récord y sin consultar a los especialistas se han querido hacer últimamente, ¿no? Desde el Congreso. Entonces, yo creo que eso, ahí cabe un trabajo, una reflexión y llamar a los especialistas. Segundo punto, que no debemos pensar en una constitución coyuntural, porque los vaivenes políticos del país han hecho que también tengamos constituciones de coyuntura, que han durado poquísimo, ¿no? Y bueno, en la época de la independencia, bueno, se entiende, ¿no? La Constitución bolivariana, que es la que creo que menos duró, se jura en diciembre del 26 y en enero ya se derogó porque hubo una suerte de golpe o de revolución en contra del proyecto de unidad bolivariano, o la Constitución de la Confederación Peruano-Boliviana, que cuando cae la Confederación, la Constitución cae con ella. Entonces, yo creo que se tiene que pensar la Constitución ahora, de cara en el siglo XXI, de cara al futuro, en el Bicentenario, como algo más estructural, ¿no? No algo coyuntural. Y por eso tiene que ser también de consenso, de concertación, porque si no, luego también pues supongo que se modificará, ¿no? Entonces hay una asociación de las constituciones con determinado proyecto político o con determinado gobierno, como lo que nos pasa ahora con la Constitución del 93, de la época de Fujimori, que le genera pues un gran cuestionamiento por lo menos una parte de la opinión pública. Y luego retomo lo que yo dije en mi exposición, que me centré en un caso porque ese caso me permitía decir varias cosas, que pienso como historiadora y ciudadana que la Constitución debe entenderse
Primero, no coyunturalmente, sino estructuralmente, como dije, ¿no? O sea, y por eso debe meditarse y pensarse. Segundo, que debe atender al contexto no solo nacional, sino regional, mundial, ¿no? Y a las grandes tendencias, pues, que hay, ¿no? En cuanto, sobre todo, a derechos, ciudadanía, igualdad política, etcétera, ¿no? Luego, entenderse que es un proceso que no solo puede hacerse desde arriba, como una república platónica donde solo los entendidos generan las normas. Esos entendidos deben también escuchar y tomar pulso a la sociedad y a sus demandas, ¿no? Y creo que no es solo una cuestión, en ese sentido, política y legal, sino también es una cuestión social, económica, cultural, la que hay que considerar digamos, en una reflexión de la Constitución. Con esto no quiero decir que me parezca que hoy día tengamos que necesariamente, en un clima de crisis originada por la pandemia, y de crisis política y polarización, debamos hacer un cambio total de la Constitución. Me refiero a que estos elementos creo que deben ser considerados por los actores que elaboran una Constitución, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Ramos. Hace un momento el doctor Manuel Burga comentaba los comentarios tan negativos que tenía la Constitución de 1839. Un escritor argentino, pero además de una gran dimensión, Juan Bautista Alberdi, que funda de alguna manera la argentinidad, ¿no? Y fue además precursor de la Constitución de 1854, que tuvo como, digamos, uno de sus elementos cruciales, ¿no? La idea de fomentar la inmigración. Hace un viaje a los Estados Unidos, pasa por Lima y escribe uno de sus apuntes sobre la Constitución de 1839. La Constitución peruana de 1839, la frase es terrible, está calculada para su atraso. Una expresión durísima. Y tenía razón. Miren, la Constitución de 1839 llegó al punto de modificar una norma que estaba en las constituciones anteriores que establecía lo siguiente, ¿no? Nadie nace esclavo en el Perú y el que ingresa esclavo se hace automáticamente libre. Como en ese momento había un interés por parte de los hacendados de la costa, ¿no?, de atraer mano de obra, porque si bien no se había decretado todavía la manumisión general, ¿no es cierto? Si era cierto que a través de la figura esta del patronato cada vez había menos esclavos, entonces decidió cortar el texto, ¿no? Y decía, nadie nace esclavo en el Perú. Y la parte esta, que concluía la frase, y el que ingrese esclavo se hace automáticamente libre, quedó derogada. Con lo cual, contrario sensu, se autorizaba la importación de esclavos del Perú. Y así llegaron esclavos, incluso de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, en fin. Es decir, que una constitución, ¿no es cierto?, que precisamente tenga como principio estelar, ¿no?, de una constitución moderna, digamos, ilustrada, establecer la igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, la garantía de las libertades, que precisamente sirva de instrumento para introducir esclavos al Perú. ¿Qué prestigio podía tener? Toribio Pacheco, en su pequeño opúsculo Cuestiones Constitucionales,
también acusa duramente de esta constitución, no solamente de mediocre, de vejestoria, pero también dice de que así como no Balzac hacía el homenaje a la mujer de 30 años, la constitución hacía el homenaje al hombre de 40, ¿no? Bueno, 40 es un hombre joven ahora, pero en esa época por lo visto no lo era. Tanto así que a esa edad fallece Toribio Pacheco después de haber hecho una espléndida carrera jurídica y pública, ¿no? Pone una serie de requisitos, en fin. Eso es como no debe de ser una constitución, ¿no? Es decir, Claudia Rosas mencionaba, por ejemplo, esta idea de reformas express, ¿no? No hace mucho, hace unos días, antes de que se conformara el nuevo Congreso y tuvieran lugar las elecciones generales, la Comisión de Constitución del Congreso anterior ya estaban a punto de hacer una modificación del tema de cuestión de confianza para restringir los alcances. Es decir, ni siquiera se imaginaban cuál iba a ser el escenario electoral que más adelante iba a tener lugar. Y es que las normas, ¿no es cierto?, las instituciones legales, hay un momento determinado que terminan emancipándose, liberándose de sus artífices. Conozco de casos, por ejemplo, cuando se elaboró el Código de Ejecución Penal en la década de los 90, que se prohibió, hubo una expresa prohibición del jefe de Estado para que no se incluyera casos de condena en domicilios, ¿no? En domicilios, sino solamente aquellos casos de detenidos en casa por razón digamos, de procesos penales, ¿no? ¿No es cierto? O otro caso, que de pronto no estaba claramente definida la figura de lavado de activos, que normalmente dependía de un delito fuente, y hubo una modificación en la época de Humala para que se desapareciera esa distinción, ¿no? Es decir, normas que al final no dejaban la gran paradoja, más allá si eran buenas o malas, es que terminaban dirigiéndose como un boomerang en contra de sus artífices, ¿no? Es decir, nadie sabe para quién trabaja. Y eso ocurre precisamente cuando una reforma constitucional o una reforma legal cualquiera, con mayor razón, digamos, pensar en una nueva constitución, está hecha de pequeños parches, de pequeñas venganzas, de pequeñas represalias, que al final no van a jugar en contra de los personajes en ese momento presentes, sino que van a quedar más adelante. Hay un detalle curioso, por ejemplo, ahora hay un debate acerca del nuevo ministro, me parece que es el nuevo ministro del Interior, sí, exactamente, ¿no? Cuando se discutía la Constitución de 1920, ¿no?, se permitió que los jueces y fiscales pudieran pedir licencia para ser ministros, para ser congresistas, para ser embajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo la Constitución de 1933? Y en esto actuó positivamente. Derogó esa norma. ¿Por qué? Porque había que garantizar enteramente la independencia de los jueces frente a la actuación política. Es decir, no se trata de pedir licencia, se trata de renunciar claramente si se trata de adoptar, de asumir una posición política, ¿no? Ahora, un detalle, una constitución, como bien lo dice Manuel Burga, ¿no es cierto?, en efecto, tiene que ser un reconocimiento de ciudadanía, pero también tiene que ser un reconocimiento de pluralismo, ¿no es cierto? Pluralismo cultural, pluralismo democrático, en fin, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que un tribunal constitucional como el nuestro haya tenido un caso reciente de una señora, Guaracina, ¿no?, que se presenta a una municipalidad en quechua y la municipalidad le dice: no señora, usted tiene que presentar sus reclamos en español, ¿no? Bueno, esta situación, por supuesto, resultaba impensable, ¿no? Y el Tribunal Constitucional le dio la razón y estableció, incluso en términos
planteamiento de políticas públicas que las lenguas originales, ¿no es cierto?, como lenguas también oficiales del Estado peruano, tengan que ser no solamente fomentadas, sino que tengan que ser usadas, ¿no? Y que una exclusión de una norma, de una lengua originaria, es tan grave como pensar en un genocidio cultural, ¿no? Es cierto, en pequeña escala, porque supone la desaparición, la pérdida, la extinción de un elemento cultural tan valioso, ¿no? Así que, por otro lado, con esto acabo, las constituciones, las asambleas constitucionales no son la panacea de todos los males, ¿no? Es decir, junto a ellas tienen que hacerse políticas públicas firmes, inteligentes, coherentes, ¿no? Y en el marco de un Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu posición. Bien, yo quiero agradecerles. Creo que ha sido una presentación de diferentes ángulos sumamente enriquecedora para todos los que hemos sido partícipes de este evento. Y yo quiero decirles que me he sentido muy honrado de moderar este evento por encargo de la directiva de la academia. Muchas gracias y cedo la palabra al doctor Raúl Ferrero, presidente de la Academia Peruana de Derecho, para que cierre el acto. Muy agradecido, Javier, coincido en tus palabras. Solamente quisiera hacer hincapié en algo con relación a lo que se ha dicho, ¿no? Me ha gustado mucho la presentación de los 3 expositores. Creo que han estado realmente, modestamente, brillantes, excelentes exposiciones. La moderación ha estado a tono con la excelencia de los expositores, y los expositores en realidad nos están invitando a que pensemos bien sobre estos temas que probablemente van a dar pie a que los volvamos a molestar a estos 3 excelentes expositores y expositoras para que abonen en esta tierra tan desposeída de lo que es la reflexión, la justicia y sobre todo los principios de la defensa de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Creo que ha sido una excelente presentación. Le agradezco a los 3 expositores y nos están invitando a que repensemos muchas cosas que a veces se nos pasan por alto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho, _página oficial. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.